El pedido de oración recién cuando estaba mirando el celular, Nati había pedido oración y creemos que estamos para eso. ¿Cuántos van a seguir orando por la familia de Oriel? Viste que a veces decimos, oro y me aburro, dicen muchos. Empezá a notar las necesidades. ¿Vieron cuando vos decís, pero no puedo? Hay gente que dice, no puedo orar más de 5 minutos, pastora. Dejá el teléfono, vas a ver que vas a poder orar un poquito más. Hacé una nota, decir, bueno, voy a pedirle a Dios por esto. Trata de tomar nota y pedirle al Señor que ponga su mano para que pueda responder. Amén. Estamos en el mes, decimos preparando el camino. Les voy a aclarar algo porque cuando dieron los anuncios por ahí no se entiende. Las reuniones siguen 10:30 de la mañana todos los domingos, ¿sí? Decir que está durado 10:30, empezamos la reunión general como todos los domingos. Pero vieron que hay gente que estamos con un día a la vez también los viernes, pero hay gente que por ahí los viernes no llega, hay gente que por ahí los miércoles no puede llegar. Vero Blanco va a estar también trabajando con los grupos de crecimiento y creemos. ¿Cuántos quieren crecer? En la palabra, crecer. Vieron que por ahí acá no todos podemos compartir, pero en el grupo a la redonda podemos crecer, podemos compartir palabra, orarnos unos por los otros. Así que eso va a durar el grupo aparentemente 40 minutos. Sí, 10 y 9:40, 9:45 ya va a estar Vero arrancando con los grupos, así que pusimos 9:30 para que estén todos bien, organizados, ordenados, para poder tener grupo. De 9:30 en adelante ya va a estar funcionando los grupos de crecimiento hasta las 10:30 que tenemos la reunión. Amén. Ahora sí, decí conmigo, enderezando las veredas. Vieron que hay una adoración, yo no sé si pueden poner la pista, Luz. Hay una adoración que cantamos seguido que dice Cel, ¿sí? Estamos preparando el camino, enderezando las veredas. Y el pastor Leo dijo este mes vamos a hablar de preparando el camino. Decirle que a tu lado tenés que preparar el camino. ¿Y cómo preparamos el camino? Saben que nosotros tenemos que preparar el camino para que nuestra familia pueda conocer al Señor. ¿Cuántos están predicando del Señor? Amén. Predicale a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Predicale a tu esposa, al vecino. Predicale al Señor, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Vamos a leer Mateo 3:3 y vamos a ir desarrollando un poco de donde nos hemos quedado también el domingo. Mateo 3:3 dice, en la versión NBI voy a leer ahora, dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La otra versión dice, voz que clama en el desierto, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron por desiertos alguna vez en su vida? Levanten la mano. Vos decís, ¿qué es el desierto? El desierto es cuando son los procesos, son las pruebas, son las luchas que todos hemos pasado. Todos pasamos, levanten la mano, ¿verdad? Que todos, no importa la edad que tenemos, todos pasamos procesos. Todos pasamos luchas, todos pasamos circunstancias. Y el desierto es difícil, ¿sí o no? Si yo te digo, uy, el desierto, imagínate el calor, el desierto, vos decís, no. Ahora, viste, queremos caminar rápido en invierno porque tenemos frío, entonces uno, bueno, entra en calor. Pero en verano, ¿quién quiere caminar mucho? Los gorditos mucho no queremos caminar en verano. El desierto, imagínate, ¿por qué la Biblia narra? Era un lugar de muchos desiertos, ¿sí? Y en el desierto es difícil encontrar agua, en el desierto es difícil pasar la noche, porque dicen que en el desierto de día hace muchísimo calor, pero de noche hace muchísimo frío. Entonces una de cal y una de arena, como dice el dicho, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, voz que clama en el desierto. ¿Sabés que Juan era un hombre que estaba apartado? Decí conmigo, apartado. El desierto a veces te aparta, los procesos a veces te apartan para poder escuchar lo que Dios nos dice. ¿Sabés que cuando vos pasás momentos difíciles, después que los pasás, decí conmigo, cuando los terminé de pasar, cuando terminás la prueba, vos decís, era para esto? ¿A cuánto les pasó? Que en el momento vos te querés dar la cabeza contra la pared, ¿sí o no? Y decís, no, esto no lo soporto, esto me va a matar. Pero al final del camino, vos decís, era para que aprenda esto, era para que aprenda lo otro, era para aprender a conocer más a Dios, era para aprender a conocer a quienes me rodean. ¿Cuántos dicen amén?
Los momentos difíciles te sirven también para ver tu alrededor. Job perdió todo, pero él pudo conocer quiénes eran sus amigos. Dice que ¿cuántos amigos vinieron a Job? ¿Cuántos amigos? 3 amigos me dice la Biblia que tenía Job. Nombró 3 por algo. ¿Y vos te pensás que él solo en toda su vida tuvo 3 amigos? No. Había más seguramente, pero en los momentos difíciles, decí conmigo, gloria a Dios, por los momentos difíciles, por los momentos de desierto, porque ahí vos ves con qué güey harás, ahí vos ves cómo podés trabajar, vos sabés quién es el amigo, amén. Dice, vos que claman en el desierto, hay uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan en sendas derechas. Enderezando las veredas. ¿Saben qué pasa? ¿Qué es enderezar? Decí conmigo, ¿qué es enderezar? Enderezar es quitar el obstáculo. Es correr lo que está obstruyendo el camino, enderezarlo. ¿Cuántas veces tenemos que quitar obstáculos para preparar ese camino del Señor? Obstáculos para que la palabra de Dios llegue a tu casa. Cuando hay peleas, ¿cuáles son los obstáculos? La falta de perdón. Y vos decís, bueno, pero nos peleamos por la plata. Te puedo asegurar que si tuvieras toda la plata seguirías peleando igual. A veces le echamos la culpa al gobierno de turno o porque no podemos comprar todo lo que queremos, pero te digo algo, el mayor obstáculo muchas veces está en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque a veces puedes tener para un asado, pero no puede haber paz en una mesa. ¿Cuántos les pasó? Y a veces por ahí están comiendo un guiso con lo poco que tenían, pero hay paz. Los obstáculos los tenemos que quitar porque los obstáculos no dejan que la palabra llegue. Y dice voz de uno que grita en el desierto. Dice que Juan, cuando empezó su ministerio, empezó a los gritos. Imagínate una persona que estuvo casi 30 años aislada, pero cuando Dios lo empieza a usar, empieza a bajar a los gritos. Y decían, este está loco. Imagínate un tipo, dice que estaba vestido con pieles y se alimentaba de langostas y miel. Bien raro el tipo. Ya su vestimenta, o sea, no daba con el paradigma de los profetas y los sacerdotes de ese tiempo. Cuando ellos lo veían a Juan decían, este es un loquito de la guerra que baja. Pero Juan empezó a gritarle a aquellos que estudiaban la Biblia, aquellos que se la sabían todas, decir a que está a tu lado, menos mal que no sabemos nada. Dijo Pablo, todo lo tengo por basura, a fin de agradar a aquel que me llamó. Decí conmigo, todavía tengo que aprender. Tenemos tanto que aprender. A veces pensamos que porque estamos muchos años leyendo la Biblia, congregando, la sabemos todas. Y dice que para ellos era un loco. Bajó Juan gritando, arrepiéntanse en generación de víboras. Y decirle eso a los judíos era darle una piña en la cara, era darle una patada en la boca. A los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, dice, arrepiéntanse en generación de víboras, le decía. Dice, ¿cómo está pidiendo que nos arrepintamos? Dice que él empezó a predicar el arrepentimiento. Y los fariseos que estaban tan perfectos, tan blancas sus ropas, que no tocaban nada inmundo, decían, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿Cómo que nos tenemos que arrepentir? Y decía, arrepiéntanse porque viene uno que es más grande que yo no soy digno ni de desatar sus zapatillas. Viene aquel, el Hijo de Dios, su reino se está acercando. El Señor viene y hoy nosotros tenemos que predicar, el Señor viene. Amén. Y ahí el Señor venía en carne y hueso para mostrar la gloria de Dios, los milagros de Dios. Ahora el Señor viene, pero viene a buscar a su iglesia. Amén. Y en sus manos dice que trae la recompensa para cada uno. ¿Cuántos quieren la buena recompensa del Señor? Por eso tenemos que caminar todos los días diciendo, Señor, yo quiero enderezar el camino, quiero preparar el camino para esa iglesia que dice, ven Señor, porque te necesitamos.
Sabes que tu casa necesita de Dios, tu familia necesita de Dios, tu matrimonio, tus hijos, todo lo que vos tenés necesita de Dios. ¿Cuántos dicen mi casa necesita de Dios? Nuestra casa necesita de Dios. Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tenemos que enderezar, decí conmigo enderezar, sacar el obstáculo. ¿Qué es lo que a vos te impide llegar a Dios? ¿Qué es lo que a vos te impide que esa palabra de Dios llegue a tu casa, llegue a tu vida, llegue a tu corazón? Saben que siempre lo repito, parezco un loro a veces, pero es algo que es verdad porque lo viví. No me gusta predicar algo que no lo haya vivido. Lo que más le cuesta al cristiano es orar. ¿Sí o no? Porque si buscamos que tener ganas no la vamos a tener nunca. Yo estos días le decía a alguien, mirá, si vos estás esperando tener ganas para venir a congregar, eso no va a pasar. Tu carne jamás va a tener ganas. Por eso hay un lema que decimos los viernes, decí conmigo, tráete. ¿No? Hay veces que me agarro de acá y me traigo, porque soy de carne y hueso igual que vos. Hay cosas que necesito, hay cosas que Dios necesita todavía hacer en mí, moldear en mí. Decí conmigo, en mí también. Necesitamos entender que tenemos que quitar los obstáculos. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:10. Dice que vendrá con poder. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Para lo bueno o lo malo que hagas hay una recompensa. Amén. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Seguro que algo que no venís haciendo. Si hoy fuera el último, ponete a pensar un segundo, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿con quién hablarías? ¿Qué harías? Tenemos que estar preparados. Porque a veces creemos que tenemos toda la vida por delante. Tenemos que vivir cada día sabiendo que hay tiempo, ¿no? Porque no estamos creyendo que nos vamos a morir hoy. Pero sí tenemos que saber que todo está en las manos de Dios. Mis días están contados. David dijo, en tu libro está escrito todo de mí. Vos sabés el día que nacés, vos tenés un acta de nacimiento, ¿verdad? Y está el día y la hora que vos naciste. Todos tienen acta de nacimiento, si no vamos a mandarlo a hacer bastante. Pero el acta de defunción, ¿vos no la tenés? El único que sabe el día y la hora es el Señor. Por eso cuando yo ministro a gente que tiene ataques de pánico, y dice, no, siento que me voy a morir. Lo primero que tiene la persona que está con ataques de pánico, ¿qué es? Miedo. ¿Y miedo a qué? A morirse. Tengo miedo a morirme. Hay gente que todo el tiempo está sobreviviendo porque piensa que se va a morir. Pero el día y la hora lo sabe el Señor. Y quién es el padre de mentiras de este mundo es el enemigo. El diablo es el padre de mentiras que te viene a predicar al oído, esto te va a salir mal, no vas a poder, te vas a enfermar, te vas a morir. ¿Quién hace todo eso? El enemigo. En cambio, cuando yo camino en la palabra de Dios, yo sé que Él es mi sanador, que Él es mi salvador. Amén. Y que todo pasa bajo su voluntad, no bajo la voluntad del enemigo, bajo su voluntad. Si yo soy su hijo, ahora ¿de quién soy? De Él. Le pertenezco a Él y todo lo que pasa en mí, Él lo sabe. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos. Está hablando Isaías, preparen el camino del Señor porque viene el que los va a pastorear. Dice, y los va a pastorear suavemente
Habla aún de las ovejas, del cuidado de las ovejas. Yo el otro día les hablé de sus cachorros, ¿verdad? Cuando uno está ahí, que cuando vos tenés una perra y da a luz su cachorrito, uno como que está ahí pendiente, ¿no? Los chicos todos los cuidan. Imagínate las ovejas. Dice que él va a cuidar. Isaías está diciendo, viene el pastor de las ovejas, el dueño, decí conmigo, el dueño. Juan 10:11, vamos a ir rápido. Te pido, ¿cuántos toman nota cuando predicamos? Es tan rico. Yo me tocó cocinar y la prédica de la pastora Ale la escuché después por YouTube en casa y empecé a tomar nota. Decí conmigo, no nos podemos perder de nada. Podría lo que está a tu lado, decirle, no te pierdas de nada, porque esto es de bendición. Porque a veces llegamos y lo que menos compartimos en nuestra casa es la palabra. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién venía? Dice Isaías. Dice, preparen el camino porque viene el Señor. Juan mismo empieza a hacer la voz que empieza a clamar. Juan empieza a decir, miren que se levanta el Hijo de Dios. Viene uno. Yo los voy a bautizar en agua por el arrepentimiento. Cuando bautizamos acá con agua en la pileta, no es que solamente te mojás. Nosotros lo que estamos creyendo es que vos morís a tu vida de pecado. Es un símbolo, ¿verdad? ¿Vieron que cuando el bebé nace, cuántas fueron mamás y estuvieron en el hospital? Levanten la mano. Cuando tu hijo tiene nombre, ¿qué apellido tiene en el hospital? De la mamá. Hasta que el papá no lo va a reconocer y pone la firma, el gancho. Bueno, el bautismo pasa eso, el papá pone la firma. Amén. Dice, vayan y hagan discípulos, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros bautizamos para arrepentimiento de los pecados. Juan los empezó a bautizar y empezó a decir, che, vengan y bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Imagínate, los judíos caminaban. Un judío antes de decir papá y mamá ya sabía la ley. Y Juan venía a decirle a ellos, arrepiéntanse. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días tenemos que pedir perdón. Todos los días tenemos que saber que por su gracia nosotros somos salvos. Por su gracia tenemos acceso al Señor. Que Dios Padre nos mira a través de su Hijo. Che, ¿sabes qué? Lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Lo que Él hizo en la cruz es más grande que tu pecado, es más grande que tu error, es más grande que tu culpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántas veces la culpa viene a nuestra vida, a nuestra mente, y dice, no, yo no puedo, yo soy culpable? Y estamos todo el tiempo como en el banquillo de los acusados. Pero Él vino, Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para que vos tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él se viene y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Decí conmigo, Él es el dueño. Nuestro deber de enderezar el camino es remitir las personas a Cristo. ¿Qué es remitir las personas a Cristo? Decí conmigo, llevarlas a Cristo. Nosotros no hacemos seguidores nuestros. Lo único que queremos seguidores del Instagram. Así que si tenés Instagram, nos podemos ver grande, seguí a la iglesia en Instagram. Es lo único que necesitamos de esos seguidores de Instagram. Pero no necesitamos seguidores de personas. Nosotros necesitamos seguir a Cristo. Decí conmigo, yo sigo a Cristo. La palabra de Dios es remitir las personas a Cristo. Todos los apóstoles, cuando yo leo el Nuevo Testamento, ellos decían, la iglesia, Pablo fundaba la iglesia, pero no dominaba la iglesia. ¿Sabías eso? Porque él sabía quién era el pastor. Amén. Ellos edificaban la iglesia, pero no poseían la iglesia. Decí conmigo, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
y somos todos necesarios. No porque, no, por el que está en la puerta, no, por el que limpia, decir conmigo, todos somos necesarios. Del que entró primero hasta que entró el último, todos somos necesarios. Porque a veces estamos con el espíritu de decir, uy, soy nuevo. Sos necesario para el Señor. Ay, pero yo lo voy a hacer, son necesarios. El otro día te dije que si te pasaba algo en el dedo chiquito te iba a doler o no. Es necesario. Hasta la uña. ¿A quién le pasó de arrancarse la uña alguna vez? Pues decís, ¡qué dolor! ¿Quién se agarró el dedo una vez? Vos decís, ¡qué dolor! No te deja ni pensar en dolor. Aunque sea una parte más chiquita de la iglesia. Si está mal, nos dolemos todos. Todos oramos por el hermano que está en necesidad. Todos oramos por el que está en sufrimiento. Porque nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y Cristo dice que daba su vida por la iglesia. Dios está buscando personas, decí conmigo, como yo, codear al que tenés al lado, decirle como vos, al que está adelante, al que está atrás, decirle, mirá los ojos, decirle como vos. Está buscando personas como vos que puedan direccionar la gente a Cristo. Tenemos que entender como iglesia que tenemos que llevar la gente a Cristo. Eso es preparar el camino, es una parte importante. Pero si nosotros estamos todo el día viéndonos el ombligo, si estamos todo el día mirando el problema, todo el día estamos en conflicto, no podemos ver la necesidad que está afuera. Juan entendió que se acercaba el tiempo y Dios va a levantar a esas personas con ese espíritu de Juan al decir, che, vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a preparar jóvenes para que prediquen. Vamos a preparar hombres y mujeres para que lleven la palabra de Dios a donde sea. El otro día hablaba con una joven y me dice, mirá, sé que Dios me va a permitir viajar, sé que Dios me va a permitir llegar. Quizás ahora no, pero después lo voy a hacer. Digo, qué lindo cuando hay jóvenes que tienen el anhelo de ir a predicar a otra provincia. No todo pasa en Buenos Aires. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se animan a salir? A decir, yo voy a llevar la palabra de Dios, yo voy a hacer algo. El sábado estábamos en los jóvenes y algunos dijeron, no, yo toco el violín. Y digo, trae el violín. Yo quiero tocar el teclado, quiero tocar la batería, quiero tocar... Decí conmigo, hay lugar para mí. Tengo que decidirme. Tenés que decidirte. Tenés que decidirte a servir a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no sean oidores, olvidadizos. ¿Sabes qué significa eso? Yo por muchos años congregué y no tomaba nota de las prédicas. Y me las olvidaba. El otro día me mandaron una prédica mía de YouTube de no sé en qué año fue. Yo dije, ¿2011? 11 años atrás. Y yo dije, ¿en qué momento prediqué eso? Porque no tomamos nota a veces. Hay cosas que se nos pierden. Tenemos que empezar a ser hacedores de la palabra. Entonces yo tomo nota y eso me queda más. A mí me queda más anotando. Pero realmente Dios nos quiere usar, pero como hacedores de la palabra, no solo oidores. Decí conmigo, tengo que ser un hacedor. ¿Sabes lo que significa para mí cuando digo oidores olvidadizos? Para mí que el que escribía dice, si te entra por un oído y te sale por el otro. Pero quedaba muy chocante. Dijo, no sean oidores olvidadizos. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra, preparar el camino, de que esta palabra que a vos te hace bien, adoramos a Dios, nos hace bien. Recién cantábamos a tus pies, no hay lugar más alto que sus pies. Mirá que Juan dijo, yo no soy digno de desatar el calzado del que viene. Él sabía que el poder estaba en Cristo. Dice que había una mujer que vino y besaba sus pies, se humilló, dice que con sus lágrimas enjuagaba sus pies y con su pelo secaba sus pies. A sus pies entendió que era el lugar más alto en el que podía estar. Cuanto más nos humillamos, más llegamos al Señor. Cuando vos más te humillás, más llegás al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso no nos tenemos que enseñorear de la fe. Dice que Él va a enseñorear. ¿Quién leíamos recién? Y en su brazo traerá la recompensa, ¿verdad? Él es el que enseñorea sobre las ovejas, Él es el Señor. Pero dice en 2 de Corintios 1, 24, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. El apóstol dice, yo no me tengo que enseñorear de la fe de ustedes. Acá el apóstol decía algo, el apóstol Pablo dijo algo muy importante. No me hago dueño de tu fe. Muchas veces queremos hacerle creer al que está al lado de nosotros como nosotros creemos. ¿Quién le pasó? Ay, pero mi hija no entiende, mi hijo no entiende, mi esposo, mi esposa no entiende. Pero vos, si viniste a la iglesia tenés que hacer esto y le damos un rollo de requisitos. ¿Quién le pasó alguna vez? A mí me dijeron, no, vos te tenés que bautizar. No, mirá que si vos te bautizás, tenés que hacer esto. Me pusieron un montón de requisitos. Y tenía las voces de los que se habían bautizado y apartado y me decían, pero vos sos chiquita, con 13 años te vas a bautizar, mirá que después te apartás, y yo esperaría. Siempre está el bombero que quiere apagar el fuego, ¿no? Hablando de sus experiencias. Y queremos imponer en la fe del otro, cuando el otro cree, de la forma que cree en el Señor. Y nosotros tenemos que entender que Él pone el querer y el hacer según su voluntad. Decí conmigo, no es mi voluntad. Así que decir, yo creo que Dios va a tocar a mi familia. ¿Quién la va a tocar? Dios va a obrar en tu hijo. Porque estoy segura que creen. Pero va a llegar el momento en que Dios los va a despertar. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4, del 4 al 6. Acá hay una respuesta que no nos basamos en una estructura. Y yo quiero que leamos esto. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos señores hay? Un Dios. ¿Cuántos Dios hay? Y Padre. ¿Cuántos padres hay? Y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Más clarito le tenemos que echar agua. Él es el Dios. A Él nos debemos, a Él le respondemos. Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que gobierna la iglesia para revelar a Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, los pastores que estamos acá sirviendo. Nosotros hoy estamos trabajando como un equipo de líderes, de servidores. Cuando vos llegás hay alguien que te recibe en la puerta, cuando llegás por primera vez hay alguien que prepara el café. Eso no es que vienen los ángeles, no, está María de los ángeles, allá atrás. No es que viene un ángel y te prepara el café, no, está María. Un aplauso para María de los ángeles. No es que vos venís y la silla estaba acomodada, ¿no? Ojalá tuviéramos ángel en servicio, ¿no? Hay un equipo de servidores trabajando para que cuando vos llegues, la casa de Dios esté en orden, para que haya una palabra de Dios. Están los pastores trabajando, los viernes, los sábados están los después estamos los jóvenes, estamos trabajando con los líderes, los pastores están trabajando con un día a la vez los viernes. Decí conmigo, hay un trabajo, hay un equipo, y hay un Dios que es sobre todo. Amén. Porque tenemos que quemar frases y reliquias que vienen a nuestra mente, que vienen de años y que no estaban en la palabra, pero la inventa el hombre. Amén. La idea es que Cristo sea formado en nosotros. Y esto, decí conmigo, no es una organización. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una organización y un organismo? Decí conmigo, esto es un organismo. No es una organización.
Porque una organización hay en una empresa, hay un grupo estructurado, pero en un organismo, decí conmigo, en un organismo hay unidad de vida que puede reproducirse. Decí conmigo, esto es un organismo que hay vida y nos reproducimos. Si no nos reproducimos, no hay vida. Si no crecemos, si vos no invitás a alguien, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dar testimonio y servir a aquel por el cual nosotros, ¿a quién servimos? El único Padre, el único Dios. Él es el que se merece, dice que Él es que sobre todo y por todo y en todo. Nos debemos a Él. Entonces la iglesia, decí conmigo, la iglesia es un organismo con vida que puede producir, reproducir. Porque si fuera una organización siempre va a ser la misma estructura, siempre vamos a ser los mismos, pero donde hay un organismo hay vida, y cuando hay vida crece todo, decí conmigo, crece todo. Las ovejas son de Dios, Hechos 20:32. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Mirá lo que decían los apóstoles. Nosotros a ustedes se los mandamos a Dios. Decí conmigo, ¿qué es una encomienda? ¿Alguien llegó una encomienda a algún lado alguna vez? ¿Mercado Libre te da una encomienda? Los apóstoles dicen, los encomendamos a Dios. Amén. Lo encomendamos a Dios, que tiene poder para sobreedificar y dar la herencia con todos los santos. Él tiene el poder para santificarnos. ¿Quién es el que te va a cambiar? ¿Quién es el que va a santificar? ¿Quién produce el querer y el hacer? Hermano, nosotros no tenemos una varita mágica que te tocamos y vos decís, uy, listo, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de pelear, dejé de mentir, dejé de tener celos. Porque cuando decimos cosas malas, lo primero que viene a nuestra mente es drogarse, emborracharse o estar, tener relaciones con alguien. Pero los celos están en la misma lista que los que se embriagan. La mentira, el chisme está en la misma lista. Pero el único que puede traer santificación a nosotros, ¿quién es? Decí conmigo, Dios. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Ninguna iglesia puede poseer a otra iglesia. ¿Vos sabías eso? Nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 3:9 dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Decí conmigo, yo soy la casa de Dios. Vos sos la casa de Dios. Este es un salón que alquilamos, ¿para qué? Para juntarnos y estar todos como cómodos, porque en casa estábamos apretados. ¿Se acuerdan las primeras reuniones? Ayer mi hija me dice, tiro esto, mi hija me dice, mami, ¿te acuerdas que poníamos la silla y ya no sabíamos cómo ponerlas cuando hicimos Santa Cena acá en casa? Y hoy Dios nos dio este salón. Pero el edificio, decí conmigo, soy yo. Tocate acá, decí, soy yo. Vos sos la iglesia. Vos sos lo que Dios está formando. Somos colaboradores de Dios. Y la carne siempre quiere gobernar. Por eso tengo que ser prudente y no quedarme con nada de lo que le pertenece a Dios. Decí conmigo, no me tengo que quedar con nada de lo que le pertenece a Dios. Cuando servimos a Dios, cuando empezamos a caminar en el Señor, ¿sabés qué rápido viene el ego? He visto grandes hombres de Dios con ego. Lo que necesitamos matar todos los días es a nuestra carne, a nuestro ego. ¿Cuántos dicen amén? Porque la carne siempre quiere gobernar. Levante la mano, ¿a quién le gusta que lo reten? A nadie, ¿verdad? Tenga la edad que tenga, porque a mí, a ver, ¿a quién le gusta que su marido o su esposa le diga que eso está mal? A nadie.
A mí el pastor Leo cuando me dice tomar y yo, ya queremos pelear, nos miramos como cara de bulldog, ¿no? ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nuestra carne no le gusta. El pastor o el líder te dice algo, un día que falté, o esto que hice, ¿no? Nos enojamos. Y sabés que nuestra carne siempre quiere gobernar. En cambio, cuando vos decís, che, qué bien que está. ¿Viste cuando la profesora a los nenes le pone excelente, 100 o 1000? Los chicos vienen que no le entra una bala. Vos decís, wow. O la senio, soy el mejor de la clase, ¿no? Estamos en un mundo que siempre quiere estimular a que siempre el primero es el mejor. Ahora empieza el mundial y todos, típica argentinos, que dicen mucho, queremos la copa, le pedimos a Messi hasta lo imposible, ¿no? El argentino quiere ganar por sí. Pero sabes que la carne siempre quiere el dulce, ¿viste? Que vos decís, ay, che, qué bien que haces las cosas, qué bien que estás haciendo esto. Pero cuando nosotros servimos a Dios, así como tengo que tener cuidado de no quedarme con nada de lo que le pertenece a Él. Todo lo que hacemos, todo lo que somos le pertenece a Él. Por eso en una palabra parece media dura, pero dice, cuando a ustedes le digan, qué bien que hicieron, ustedes digan, somos ciegos inútiles. Solo hice lo que tenía que hacer. Me parece humilde, pero eso sí lo tenemos que hacer, decir conmigo, real. Amén. No dependemos de una cobertura humana, dependemos de Cristo. Amén. Necesitamos congregar, nos juntamos para compartir la palabra de Dios. Muchas veces dicen, che, pero ¿quién te da la cobertura? La cobertura de dulce de leche necesita la torta, ¿no? Nosotros necesitamos a Cristo. Che, pero ¿de dónde son? No, pero aquella iglesia. No, porque yo soy de usted. Yo soy de Cristo. Siempre digo, el detalle del nombre es para que nos identifiquen a ver en qué calle estamos. Pero lo más importante es saber que somos herencia del Señor, que somos de Él. Amén. Que todo es de Él y para Él. Todo es por Él. No competimos con ministerios. A Pablo dijeron, pero Pablo, uno dice que son tuyos, otros dicen que son de Apolo. Y Pablo le dice, mira, ni mío ni de Apolo. Porque uno puede sembrar la palabra, el otro te va a enseñar, el otro te va a hacer caminar, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Y de quiénes son ustedes? Le dice Pablo. De Dios. Amén. Dios diseñó la iglesia de esta manera, como dice la palabra, para que conduzcamos a todas las personas. Ahí, decí conmigo, tengo que enderezar la vereda para que mi esposo llegue a Cristo, para que mis hijos lleguen a Cristo. Pero a veces, en vez de enderezar, ponemos piedras, Lo querés invitar a la iglesia, pero después te paran la puerta y no lo dejas entrar. Ponemos obstáculos. Hasta hacemos pozos y se caen en el camino. Y no estamos enderezando, estamos haciendo obstáculos. Pero ¿cómo que le hago un pozo a mi hijo para...? Sí, porque si vos a tu hijo lo bajoneás, no le decís, che hijo, vos lo vas a conseguir, vos lo vas a hacer. Si vos no le decís a tu hijo que es capaz, ¿quién se lo va a decir? ¿Amén? Si a tu esposo no le decís que es capaz, ¿quién se lo va a decir? Y nos casamos porque nos amamos, pero después en el camino nos dejamos de decir te amo. ¿Cuántos van a venir a la cita de matrimonio y de pareja? Es para matrimonio y gente que esté conviviendo en pareja este domingo a las 16 horas. Levanten la mano los que están en pareja y... Algunos no se hacen cargo. Levanten la mano, che. Así sabemos quién está soltero y quién no, ¿Quiénes están en pareja? Levanten la mano, los que convivan. Bueno, el domingo, decirle, mi amor, tenemos una cita a las 4 de la tarde. ¿Cuánto le dan un aplauso por la cita del domingo, che?
todas las pilas, vamos a estar acá. Bueno, nosotros, algunos servidores nos quedamos ya de corrido de la mañana. Va a haber venta de empanadas también para los que quieran quedarse a comer o llevarse la empanada lista a la casa. De paso tiro el chivo, che. Pero nosotros cuando nos casamos, cuando uno está de novio se dice cosas lindas todo el tiempo, ¿sí o no? Ay, mi vida, mi amor, mi corazón. Yo le decía mi sol a Leo, mirá, morocho, pero para mí era mi sol. Es mi sol. Claro, pero en el año, en el camino, nos vamos olvidando. Y en vez de hacer una senda, empezamos a hacer obstáculos espirituales, pozos espirituales. Cuando tu hijo nace y es bebé, vos lo cuidás. Y decís, ay, mi bebé, mi corazón, te amo. Pero después cuando el nene empieza a crecer, ya no le decís que lo amás. Yo soy muy cargosa. Soy muy cargosa como mamá. Pero todas las noches, antes de irme a dormir, yo a mis hijos les digo, te amo. Y si no hay respuesta, al más grande le golpeo la puerta, che, no me contestaste. Porque yo le grito, te amo, yo también. Espero eso. Pero muchas veces hacemos el pozo, no enderezamos la vereda. ¿Y cómo hacemos el pozo? Cuando vos a tu hijo no le decís que lo amás, cuando vos a tu hijo no le decís lo que es capaz. Hermano, no hay nada más poderoso que las palabras de un padre y de una madre. Porque las palabras de un padre y una madre son los que marcan el camino y tenemos que enderezar. Decí conmigo, tengo que enderezar la vereda. O como adolescentes no le decís más a tu mamá, a tu papá que lo amás. Ah, pero mi papá sabe, mi viejo sabe. Pero quizás tu viejo necesita un abrazo. Quizás tu esposo necesita un abrazo. Quizás tus nietos, tus hijos necesiten ese abrazo. Decí conmigo, voy a enderezar el camino. Tenemos mucho por hacer. Decí conmigo, tengo mucho por hacer. Saben que cuando uno entiende que todo es de Él, nosotros cuando entramos en este desafío como iglesia, asumimos los riesgos. Yo siempre digo, nosotros, es fácil cuando vos hay ministerios que son grandísimos y tienen un respaldo, ¿no? Siempre cuando dicen respaldo es más económico que otra cosa. Pero ¿saben qué lindo cuando uno sabe que es Dios el que te llama, que es el Dios que te guía? Porque asumimos los riesgos, pero Él es nuestro respaldo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Yo te invito a ponerte de pie y vamos a orar. ¿Cuántos quieren enderezar? Decí conmigo, tengo que enderezar. Enderezar el camino, empezá a ser la voz que clama en el desierto para que tu familia llegue al Señor. ¿Cuántos van a invitar a alguien este domingo? Levanten la mano, ¿cuántos se animan? Mandá un mensaje, invitar, decirle, che, te invito a la reunión del domingo. Cuando hay algo que te hace bien, vos lo tenés que compartir. Compartamos lo bueno del Señor. Levantá tu mano, vamos a orar por tu familia, vamos a orar creyendo que Dios te va a dar la sabiduría para que vos puedas enderezar. Y si vos estuviste poniendo obstáculos, ahora decí conmigo, los voy a sacar. Sacá esas piedras, sacá los obstáculos y prepará el camino del Señor para tu casa, para tu familia, para tu barrio, para tu ministerio, en el área donde vos estés, que llegue la palabra del Señor. Padre, yo te ruego que vos estés obrando en nuestras vidas, que estés obrando en nuestros corazones, que podamos preparar el camino para lo que trae tu palabra en nosotros. Señor, entendimos que no hay un lugar mejor que es en tus pies, que todo lo que pasa por ti. Señor, preparamos el camino. Necesitamos entender que a tus pies está la salida. Señor, yo te pido por corazones que se puedan rendir ante ti, por corazones que te digan, Señor, yo te necesito. Levantá tu mano y donde estás y decirle, Señor, yo necesito preparar el camino. No quiero vivir de la forma que vine viviendo durante años, durante meses, durante semanas. En el nombre de Jesús. A veces cuando viene el invierno, viene también a veces una depresión. Pero vamos a creer que el Señor va a levantar personas con su mente, con su palabra. Señor, todo es para ti. Queremos edificar la iglesia que vos diseñaste en tu palabra. Señor, hoy nos rendimos ante ti, sabiendo que no hay lugar más alto que tu presencia.